Bien, señores estudiantes, buenas tardes. El tema del día de hoy que vamos a tratar se refiere a la fibra de vidrio, que es un material muy utilizado en la industria automotriz. También es un material que se utiliza ya que no se prende con facilidad fuego y es de y, y piezas del automóvil, ¿sí? Entonces vamos a compartir con lo que se refiere a nuestra pantalla el, la fibra de vidrio en sí. ¿De qué se determina la fibra de vidrio? ¿Cómo está realizada la fibra de vidrio? Es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Bien, entonces la fibra de vidrio es un material que nosotros utilizamos en el ámbito automotriz para realizar varios tipos de partes y piezas del automóvil. Bien, entonces lo que nosotros hemos visto vamos a tener con lo que se refiere a la fibra de vidrio en el ámbito automotriz, ¿sí? Bien, la fibra de vidrio, entonces vamos a tener un objetivo que vamos a tener con lo que se refiere a familiarizarse con las materias primas y el material necesario para la fabricación de partes y piezas, ¿no? Y el día de mañana vamos a hacer la práctica y nuestra práctica se va a referir a la fibra de vidrio, ¿sí? En fabricar un tipo de material para lo cual nosotros vamos a ocupar en el taller mecánico los elementos de la fibra de vidrio. Hemos tenido como fundamento teórico, como indicamos en la práctica y en la guía, los reactivos necesarios para los cuales debemos tener siempre el tipo de seguridad industrial que es indispensable para el caso del trabajo en fibra de vidrio, ¿no? El tipo de materiales que vamos a utilizar es la propia fibra de vidrio. Además de eso, catalizadores. Es indispensable que usted posea su material adecuado para que realice el trabajo. Bien, como se indica la práctica en la guía que nosotros vamos a tener, vamos a realizar un componente mecánico que se refiere a la fibra de vidrio y vamos a elaborar con las debidas precauciones, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿de qué se trata este acelerador? En primera instancia, que ocupamos en la fibra de vidrio. Este acelerador es el que va a determinar el tipo de curado en la fibra de vidrio. Hay iniciadores que requieren una temperatura mínima para que comience la reacción química, mientras que otros pueden curar a temperatura normal o temperatura ambiente. Algunos de estos necesitan también radiación ultravioleta para reaccionar con el acelerador, ¿sí? Y realizar el secado y el curado de la resina. Bien, la viscosidad de esta resina líquida se ajusta con el peso molecular del prepolímero, que es de la fibra de vidrio,
y la cantidad de estireno adicionada, ¿sí? Entonces vamos a tener un catalizador y un acelerador, ¿sí? La viscosidad de la resina debe ser adecuada para el tipo de proceso del material compuesto, ¿no? De modo que moje bien a la fibra de vidrio propiamente dicha, ¿sí? Para ello usted debe utilizar los guantes para evitar que las partículas de fibra de vidrio se adhieran a sus manos o parte del cuerpo, ¿sí? Ya que después va a provocar que se eh, realice en su cuerpo una picazón por efecto del vidrio, ¿no? Bien, la viscosidad de esta resina debe ser la adecuada tipo de proceso del material compuesto, de modo que moje bien a las fibras, ¿sí? Donde tenemos la formación de la interfase, y mantenga la forma de las piezas el tiempo suficiente para el curado. Las prestaciones del material compuesto van a depender del tipo de polímero sólido que se obtenga tras el curado y de la interfase que se forme entre la matriz y la fibra, de modo que hay que elegir una resina con la formulación más adecuada al tipo de fibra que nosotros vamos a realizar. En el mercado nacional nosotros tenemos varios tipos de resinas de poliéster, diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Pero la que más ocupamos es la resina de poliéster, que necesitamos catalizador para que endurezca la mezcla y fibra de vidrio. Bien, en cambio la fibra de vidrio es la más utilizada el día de hoy en la fabricación de materiales compuestos debido a su bajo costo y buenas características mecánicas, térmicas y también eléctricas. Además, el vidrio es altamente compatible con matrices orgánicas, ¿no? Las fibras de vidrio que nosotros tenemos están formadas por aluminosilicatos de elementos alcalinos y alcalinotérios, una materia prima muy abundante en lo que se refiere a la naturaleza. El proceso de fabricación incluye la fusión total de la mezcla de materias primas que se hacen pasar por una hilera con orificios de pequeño diámetro, y el estirado de las fibras. Se fabrican fibras continuas, fibras de 10 a 15 micras de diámetro, que muchas veces se agrupan en hilos más gruesos. Según esta composición química, existen distintos tipos de fibra de vidrio, ¿no? La fibra de vidrio tipo E se refiere a eléctrico. Es un excelente aislante eléctrico y es el tipo de fibra más utilizado medio. Tipo A, que es rico en alcálisis, es menos resistente mecánicamente que el vidrio anterior, que es el E, el vidrio eléctrico, pero tiene una mayor resistencia química, ¿sí? El vidrio tipo AR tiene resistencia a los alcálisis. Es la única fibra que puede utilizarse con el hormigón de cemento Portland, el cemento común que nosotros conocemos. El vidrio C, que es vidrio químico, tiene una resistencia mecánica entre el vidrio E
y el vidrio A, pero mejor resistencia química que ambos. ¿Sí? El vidrio R o S, que es resistente, tiene una resistencia mecánica entre el E y el A, pero mejor resistencia química que ambos, ¿no? El vidrio RS tiene mayor resistencia y el módulo de elasticidad muy superior a los otros tipos de fibra de vidrio. El vidrio D es un vidrio dieléctrico con propiedades dieléctricas que nosotros utilizamos en la parte química, ¿no? El vidrio D es un vidrio dieléctrico con propiedades dieléctricas. Se utiliza en la fabricación de radares y otros elementos en las telecomunicaciones. El vidrio B con boro, el que contiene boro, es un borosilicato de calcio tiene muy bajo contenido, un bajo contenido en lo que se refiere al alcálisis, ¿no? Es un excelente aislante eléctrico con una gran duración, una gran durabilidad de este tipo de vidrio, ¿sí? Luego tenemos el vidrio tipo ERC, que es eléctrico y resistente químico. Combina con un excelente aislamiento eléctrico con una alta resistencia química. Y el vidrio X es transparente a los rayos X. Su composición está basada en el óxido de litio. Según la presentación industrial de la fibra, se distinguen en la fibra corta, que son hilos cortados, y fibra molida. Esa es la fibra corta, ¿no? Son fibras de pequeña longitud, generalmente entre 3 y 12 milímetros, en pedazos muy pequeños, que se utiliza para fabricar materiales compuestos con partículas de fibra molida o con fibra corta. Esta longitud menor de 15 veces la longitud crítica se utilizan mucho para el refuerzo de escayolas en cemento, papel y otros materiales. En cambio, la fibra continua tenemos en bobinas, y esta fibra continua se agrupa en hilos de determinado espesor y se enrollan en bobinas que luego se utilizan en el proceso del material compuesto. Estas fibras, las fibras continuas, se clasifican atendiendo a su trabajo. Esto es en relación entre la masa por la unidad de longitud en gramos sobre kilo, ¿sí? MAT, este tipo son las capas no tejidas formadas aglomerando fibra corta y también fibra continua con el filtro, ¿no? El hilo que forma el mat puede tener distintos grosores, distintos espesores. El velo mat de superficie está formado por fibras individuales y se distingue por su ligereza y pequeño espesor. El mat grueso está formado por hilos mucho más gruesos. Los mats y tejidos se clasifican atendiendo a su gramaje, que es la masa por unidad de superficie. Tejidos, entonces, son capaces donde unos hilos se entrecruzan con otros formando una trama o dibujo determinado, dependiendo del diseño de la trama. Estos se distinguen telas o tafetanes, ¿sí? Mucho más que los otros hilos, ¿no? Y el tejido de estas fibras se orientan en el plano
según algunas direcciones, lo que hace que los materiales compuestos sean puestos en un mismo plano, ¿sí? Preformas tridimensionales, estas en cambio son estructuras tridimensionales formadas tejiendo o aglomerados los hilos y fibras a medida que las piezas de materiales compuestos se requieren fabricar, ¿sí? Y laminados de materiales compuestos, materiales laminados, está formado por un conjunto de láminas que se agrupan secuencialmente para dar lugar a un material compuesto de mayor resistencia que las láminas individuales. Este tipo de macroestructura es muy utilizada en los materiales compuestos. La lámina es la unidad estructural básica del laminado, ¿sí? Y es de pequeño espesor y de gran superficie. Normalmente, esta se conforma por una única capa de fibras en forma continua o discontinua y tiene un tejido que vamos a utilizar en nuestra práctica de taller. Las láminas, en cambio, unidireccionales están formadas por una capa de fibras continuas alineadas en una sola dirección. Están formadas por una capa de fibras continuas, ¿sí?, que se alinean en una sola dirección. Este tipo de láminas son altamente utilizadas en partes planas y estas láminas que tienen un tejido son menos unidireccionales, mientras que otras van a estar formadas como el mat, que es entrelazado, o una fibra continua. Cuando tienen las mismas cantidades de fibra en las dos direcciones, son perpendiculares, ¿no? Estos laminados se clasifican según el tipo de láminas que los forman unidireccionalmente. Tejidos o más se utilizan con adhesivos o también sin adhesivo, ¿no? Además de las propiedades individuales de cada una de estas láminas y la unión entre las láminas, el comportamiento mecánico del laminado depende de la cual sea la secuencia de apilamiento a las láminas y del número total de láminas que nosotros vamos a tener. En los laminados unidireccionales se clasifican según la orientación de la fibra de las láminas respecto a las direcciones principales del laminado. En un laminado cruzado, una lámina está a 0 grados y la siguiente a 90 grados, repitiéndose este mismo proceso en n veces. Esta secuencia de apilamiento es 0/90 y este laminado angular tiene láminas de entre 0 y 45 grados, por ejemplo, 0,45 o -45, ¿sí? Este tipo de laminado es simétrico, tiene la misma secuencia de láminas desde el centro hacia los dos extremos del laminado. Esta secuencia de apilamiento se da en el laminado y se denomina homogéneo. Se tiene un número alto de láminas y además es simétrico. En un laminado equilibrado, por cada lámina con ángulo positivo en 0 grados, ¿sí?,
Hay otra con un ángulo negativo en sentido contrario, menos 0 grados, como por ejemplo los cruzados unidireccionales que van a ser más 30 o también menos 30. Bien, como nosotros tenemos en la práctica que vamos a tener tipos de materiales principales que vamos a utilizar. No se olvide que usted debe tener el equipamiento de seguridad industrial, que es muy importante, como son sus guantes, las gafas y también su ropa adecuada de trabajo, ¿sí? Que van a ser guantes, gafas y mascarilla. Bien, una vez que ya hemos tenido nuestro equipo de protección personal, vamos a tener el material que vamos a aplicar, que vamos a utilizar en el proceso. ¿Sí? Tenemos entonces la fibra de vidrio. También vamos a tener un gotero o una cuchara para preparar la dosificación adecuada, material para realizar la práctica. Es indispensable una varilla de madera para realizar la mezcla. También debemos tener papel de aluminio y un papel absorbente, una balanza para realizar y dosificar las cantidades exactas de los materiales, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con estos reactivos. Estos reactivos es la resina tipo poliéster, el acelerador y el catalizador. Además de eso, la fibra de vidrio de distintos tipos, ¿sí? Una placa vidrio gruesa de 2 unidades, un molde de plástico, un molde de madera, ¿sí? O el elemento que nosotros vamos a fabricar en fibra de vidrio, ¿sí? Esto es el molde, ¿no? Debemos tener una espátula y también una brocha con la cual vamos a untar la resina a la fibra de vidrio y esta prácticamente se va a adherir al modelo que nosotros tenemos, que puede ser plástico, puede ser de madera u otro material, ¿sí? ¿Qué hay que tomar en cuenta para realizar esta práctica? Hay que tener mucho cuidado con los reactivos, ¿sí? Sabemos que esta resina líquida contiene estireno y el fabricante nos indica que son productos tóxicos que deben eh, ser manejados con los equipos de protección personal, ¿sí? Ya que son tóxicos y no debemos respirarles ni entrar en contacto con la piel. Además, este acelerador y este catalizador reacciona de forma explosiva, teniendo una advertencia, ¿sí? Que el catalizador y el acelerador deben mezclarse de una forma técnica para evitar una explosión, ¿sí? Los reactivos son productos entonces químicos que son tóxicos. El estireno es muy volátil y perjudicial para nuestra salud. No debemos inhalar la resina directamente y evitar el contacto con la piel.
con especial cuidado de los ojos y la cara, ¿no? Procurar que la lata de la resina esté abierta el menor tiempo posible para evitar que los gases se propaguen. Debemos ponernos guantes, gafas y la mascarilla. Estos componentes que tenemos son la resina sin curar, son perjudiciales para el medio ambiente y debemos usar los recipientes habilitados para desechar los restos y seguir las instrucciones que se indican a continuación para trabajar de forma segura y manchar lo menor posible los elementos y el taller mecánico, ¿no? El diseño del laminado, el laminado se va a hacer utilizando de soporte una placa de vidrio, ¿sí? Debemos de elegir el tamaño y la forma de este laminado. Hay moldes redondos, pueden haber moldes cuadrados. Si quieren utilizarlos para la parte lateral, si no utiliza este molde, las láminas tendrán algo menos de resina de cera. De este borde, entonces, vamos a nosotros a instalar la fibra propiamente dicha y eligiendo el diseño que nosotros vamos a tener. El diseño que nosotros vamos a utilizar, ¿no? ¿Cómo debemos preparar la fibra de vidrio y el modelo? De acuerdo al modelo, vamos cortando porciones de fibra de vidrio, ¿sí? Con una tijera. En trozos de lo que nosotros necesitemos para realizar el trabajo, ¿sí? Eh, el mat que vamos a utilizar, o sea, la fibra de vidrio, debe tener una fabricación del tipo laminado y la que vamos a adaptar a la forma del modelo que vamos a realizar. Recordar usted que el modelo es de acuerdo al producto que vamos nosotros a darle forma, ¿sí? Que puede ser una caja para un parlante, puede ser un elemento para una parte del automóvil, ¿sí? O también un elemento de decoración en lo que se refiere al tuning, ¿no? Sí. Debemos pesar entonces en una balanza la cantidad total de fibra de vidrio que va a llevar este laminado. Estos pedazos, estos trozos de tejido o mat también se pueden aprovechar para calcular el gramaje, midiendo la masa y las dimensiones de cada uno, ¿sí? Debemos tener en cuenta que hay que hacer dos laminados con el mismo diseño. Uno para curarlo en temperatura ambiente y otro si es que es necesario para curarlo a una temperatura de 80 grados centígrados. En el caso nuestro vamos a utilizar únicamente el curado con la temperatura ambiente, ¿no? Que es para eso nosotros tenemos las resinas que vamos a adquirir. Cuenta, la fibra de vidrio es muy rígida y se hincha en la piel como las espinas. Se hincan en la piel como las espinas, ¿sí? Al ser muy fina, la fibra corta se dispersa fácilmente con una corriente de aire. Entonces, para ello, usted debe utilizar, nuevamente recalcamos, el equipo de protección personal. Debe usted utilizar guantes y trabajar con cuidado. Además, debe utilizar las gafas, ¿sí? Si va a utilizar un molde,
Se debe colocar el molde sobre la placa de vidrio y se debe fijar con una cinta adhesiva, ¿no? Luego con estos guantes puestos se debe coger un poco de cera desmoldeable, que va a ser el antiadherente. Con los dedos untamos en el trozo de la superficie de las placas de vidrio y del molde como se unta un molde de mantequilla, ¿no? De forma que toda la superficie que vaya a ocupar el laminado quede bien recubierta de cera, pero sin pegotones, ¿sí? ¿Cómo debemos preparar nosotros la fibra de vidrio y en sí la mezcla de la resina? Para la resina debemos tener el catalizador y este catalizador debe adicionarse al 1.5% en el peso. Vamos a poner aproximadamente 30 gramos de resina. Antes de empezar con la parte experimental, se debe calcular los gramos del catalizador que vamos a necesitar. Utilizando una hoja de papel de aluminio sobre otra de papel filtro para soltar los objetos manchados con resina. Recuerde que son muy contaminantes, ¿no? Mientras más cuidadosos y sea más limpio el trabajo, ¿sí? Será menor el tiempo final cuando nosotros debemos realizar la limpieza. Una vez que hemos preparado la resina, nosotros debemos mezclarlos con la madera. Igual se debe evitar inhalar, ¿no? Hasta conseguir una mezcla muy viscosa y uniforme. Entonces, una vez homogenizada, lleva la lata con la resina, el bote de catalizador, ¿sí? La cuchara y un trozo de papel de aluminio hasta la balanza de sensibilidad. Debemos comprobar que la balanza esté protegida con un papel de aluminio para evitar la contaminación y dañar también este aditamento que vamos a utilizar. Bien, ya hemos medido todas las cantidades que vamos a trabajar. Nosotros con ayuda de una cuchara debemos vertir aproximadamente los 30 gramos de resina en el vaso de cristal, procurando que no derramemos nada. Cuando tengan ya la cuchara, la varilla, que ya estén impregnados, nosotros debemos poner un papel de aluminio para evitar manchar el resto de equipo, ¿no? Y debemos tapar a lo antes posible la lata con la resina. Debemos anotar la masa exacta de resina acelerada que hemos pesado. Para ello, debemos tener en cuenta que una vez ya preparada la resina con el catalizador y el acelerador, hay que poner inmediatamente, ya que durante el proceso se va a ir secando la resina, se endurece y obviamente ya no hay cómo utilizar, ¿no? En atención, vamos a tener el acelerador que contiene la resina y el catalizador reaccionan de forma explosiva. Esto es lo que les hemos manifestado y me gustaría que ustedes apunten esta parte, ¿sí? Como una parte muy importante de
de cuidado, ¿no? ¿Sí? El acelerador que contiene la resina y el catalizador reaccionan de forma explosiva. El mezclado inicial de la resina acelerada debe ser enérgico para evitar que este acelerador esté acumulado en la superficie de la resina a la hora de añadir este catalizador. Luego de ello, nosotros debemos devolver todo al lugar, al sitio de trabajo, dejando la balanza libre de grasas, imperfecciones, que quede totalmente limpia, ¿no? ¿Sí? Bien, luego de eso debemos tomar de nuevo la varilla de madera y mezclar bien los reactivos. Esto es hasta homogenizar totalmente la mezcla, ¿sí? Debemos tomar en cuenta que el tiempo de secado máximo va a ser 5 minutos y para ello nosotros debemos realizar rápido el trabajo de modelado en la parte que nosotros vamos a cubrir con la fibra de vidrio. ¿Sí? Bien, tenemos otra precaución aquí. Una vez que hemos mezclado, hemos obtenido el gel. Este gel que nosotros tenemos de este momento, este gel, en el tiempo de gel de resina, va a ser de 15 minutos, lo que significa que la mezcla que se acaba de preparar mantendrá una viscosidad adecuada para trabajar y mojar bien en las fibras únicamente durante los 15 minutos, ¿no? Este tiempo de 15 minutos va a ser de acuerdo a la cantidad que nosotros pongamos en la mezcla. Si hemos puesto mayor cantidad de acelerante, quiere decir que el tiempo de preparación de la mezcla va a ser de menos minutos, ¿sí? La resina se irá volviendo más viscosa hasta alcanzar el estado de gel, como la gelatina propiamente dicho, ¿sí? Y a partir de ese momento ya se va a endurecer. Entonces, y hemos desperdiciado material. Hay que tomar en cuenta entonces que la fibra de vidrio, la resina, se puede trabajar en un corto tiempo, ¿no? Por lo cual se les recomienda a ustedes, señores estudiantes, que deben únicamente preparar la cantidad necesaria para un proceso, ¿no? ¿Sí? Y luego seguiremos preparando las cantidades de acuerdo a la necesidad del molde. La preparación del laminado. Empezamos entonces a fabricar el primero de los laminados sobre una placa de vidrio. Para hacer la primera lámina, se coloca una capa de resina con la cuchara más grande, ¿no? Luego se pone encima la primera capa de fibra de vidrio y se empuja contra un molde. Puede ser con un rodillo o preferentemente con la brocha. Esto es para que se impregne bien y se eliminen todas las burbujas de aire que puede ocurrir por la mezcla química, ¿sí? Hay que tomar mucho en cuenta que no debemos dejar que se formen burbujas en la resina, ya que esto me va a generar una falla en el acabado superficial del modelo.
¿sí? Bien, entonces si utilizamos nosotros un molde, será más fácil aplanarlo con una cuchara que con un rodillo, o más bien con una brocha, ¿sí? No debemos utilizar las manos, peor aún si es que no estamos con la protección adecuada. Para los siguientes laminados, entonces procedemos al modo análogo, la capa de resina, luego la capa de tejido y la impregnación de la resina. Para ya terminar el laminado se coloca una fina capa de resina, la cual debemos controlar el tiempo que se tarda en hacer el laminado y en poner cada capa. Si se acaba la resina líquida o se endurece antes de acabar el laminado, habrá que hacer otro tipo de mezcla, preparar nuevamente la mezcla para seguir trabajando. Cuando ya hemos terminado el primer laminado, debemos ver que las características ya del modelo, ya vamos a tener la fibra de vidrio endurecida, ¿sí? Y al final debe quedar un poco de resina líquida para hacer un trozo de material polimérico, y este debemos untar con trocitos de fibra de vidrio, ¿no? Según el modelo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Como les manifestamos, hay que curar el laminado y vamos a tener diferentes formas, ¿no? Según entonces indica el fabricante, nosotros vamos a tener entonces en nuestra parte de fibra de vidrio, según el fabricante, ¿no? Esta resina puede curarse a temperatura ambiente. Tiempo de curado de la resina depende de la temperatura a la que se realice esta reacción. Sí, para que usted pueda observar la imagen, recuerde que debe irse a la parte de la configuración y poner la calidad más alta, ¿no? Sí, que va a ser en calidad HD, y usted va ahí a observar que va a mejorar la imagen con la que estamos compartiendo, ¿sí? Entonces realice por favor esa actividad y usted va a observar que la calidad de la imagen ha mejorado, ¿sí? Gracias, señor Encalada, igual. Según indica, entonces el fabricante puede curarse a temperatura ambiente, si bien el tiempo de curada de la resina depende de la temperatura a la que realice esta reacción. ¿Qué hay que hacer? Entonces debemos introducir una placa de vidrio con un laminado en un horno, ¿no? Que esté a unos 80 grados de temperatura. Pero en el caso nuestro, el tipo de resina que vamos a preparar es únicamente para una resina que va a ser el curado a temperatura ambiente, ¿sí? Si es que fuese el caso que vamos a ocupar la resina que es para temperatura, debemos proceder de esa manera, ¿sí? Y en este curado se va a demorar de 20 a 30 minutos en el horno, ¿no? Ese principalmente le aplicamos en piezas pequeñas, donde necesitamos también un tiempo de secado más rápido que el curado normal, ¿sí? Bien, y por último nosotros vamos a tener la limpieza de este material.
Y este material, lo que nosotros vamos a realizar es con la limpieza, y esa limpieza va a tener mucho que ver con el tipo de material que hemos utilizado, ¿sí? Y este tipo de material vamos a tener en la fibra de vidrio, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este tipo de preparación de la fibra de vidrio hemos tenido que al menos nosotros debemos tomar en cuenta la limpieza de los implementos que hemos utilizado, ¿no? Si usted necesita recuperar, ejemplo, la brocha, ya no lo va a poder hacer porque no hay un disolvente que quite ese tipo de material, ¿sí? Bien, entonces debemos limpiar todos estos objetos que nosotros tenemos a disposición, y esto lo debemos realizar igual con mucho cuidado, teniendo en cuenta las normas de seguridad que hemos ya manifestado, ¿no? Sí, entonces, primero nosotros debemos descargar toda la parte que hemos utilizado en la fabricación de la fibra de vidrio, ¿no? Sí, en esta fabricación de fibra de vidrio debemos tomar mucho los tipos de materiales que vamos a construir como moldes, ¿no? Sí. Estos moldes también deben ser de acuerdo a las necesidades que tengamos, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta eso. Y hay que tomar también en cuenta que no solo ocupamos fibra de vidrio, también utilizamos lana de vidrio, ¿no? Vidrio es diferente a lo que se refiere a la fibra de vidrio, ¿sí? Bien, entonces esa sería la preparación de las distintas fibras de vidrio que nosotros podemos tener, ¿sí? En lo que se refiere a la preparación de esta fibra, ¿no? Bien, entonces la fibra de vidrio, como usted ya sabe, es muy importante en lo que se refiere a la fabricación de partes y piezas de los vehículos, y no solo de vehículos, sino también de maquinarias, ¿sí? Bien. Adicionalmente, como lo hemos manifestado, no solo la fibra de vidrio, sino también la lana de vidrio, nosotros utilizamos, ¿sí? A continuación vamos a ver las propiedades que nosotros tenemos en lo que se refiere a la fibra a la fibra de vidrio, ¿sí? Bien, esta fibra de vidrio lo utilizamos en la parte industrial, en la parte automotriz, eh, bajo distintos parámetros, ¿no? También tenemos la otra opción, que es la lana de vidrio, que al igual que la fibra de vidrio debemos tener mucha precaución
en la utilización de esta. Esta lana de vidrio que nosotros utilizamos, la realizamos para que un recipiente no disipe el calor o el frío. Ejemplo de la refrigeradora, en las paredes laterales están cubiertas de lana de vidrio, ¿sí? Iguales partículas de fibra de vidrio. Bien, pues la fibra de vidrio viene del inglés fiber, glass, y es un material fibroso obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos, ¿sí? Y al solidificar tiene suficiente flexibilidad para ser usado como la fibra de vidrio propiamente dicha. Sus principales propiedades son un buen aislamiento térmico, inherente a ácidos, soporta altas temperaturas, ¿sí? Es otra característica muy importante de la fibra de vidrio. Y las aplicaciones más comunes, ¿sí? Es de acuerdo a las propiedades y sus propiedades y el bajo precio de sus materias primas, ¿no? Dado profundidad en muchas aplicaciones industriales y las características del material permite que esta fibra de vidrio sea muy moldeable con mínimos recursos, ¿sí? Y la habilidad artesanal suele ser suficientemente para la autoconstrucción de piezas de bricolaje, que es decir, de las casas, de detalles que tengamos, tales como los kayak, cascos de veleros, terminaciones de tablas, de surf, esculturas, ¿sí? Y en la parte del túnel, ¿no? Esta fibra de vidrio también se usa para realizar los cables de fibra óptica utilizados en el mundo de las telecomunicaciones para transmitir señales lumínicas producidas por láser o también por LED, ¿sí? Pues como nosotros observamos, esta fibra de vidrio es muy utilizada en diferentes industrias, ¿no? Tenemos ahí ejemplos de los kayaks, de los botes, ¿sí? También juegos infantiles, juegos mecánicos también, de distintas formas, ¿no? Esa es la facilidad de la fibra de vidrio que nosotros le podemos dar cualquier forma. Y luego que hemos hecho con fibra de vidrio, lo que hacemos es pulir, dar los detalles y obviamente pintar para que sea excelente, ¿no? Tenemos ejemplos de cintas de medición que también son hechos de fibra de vidrio, más resistencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso se refiere lo que debemos tener en cuenta. Bien, porque es indispensable que nosotros tengamos la precaución, la seguridad, porque la fibra de vidrio está reconocida médicamente como un irritante de la piel, de los ojos y del tacto superior de las vías respiratorias, ¿sí? Pero es importante que usted ocupe el equipo de protección personal. Urticarias
dolores de cabeza, conjuntivitis, son los efectos más comunes cuando se sufre una exposición a las altas concentraciones de fibra de vidrio, ¿no? La fibra de vidrio entonces se encuentra dentro de los edificios a ser también utilizada como aislante, ya hemos hablado, como un aislante tanto de calor como de frío, ¿no? Altas concentraciones pueden pasar a formar parte del aire interior cuando se lleva a cabo la remodelación, ¿no? También tenemos en las placas de los techos en lo que parece, en lo que nosotros utilizamos la fibra de vidrio como tal, ¿sí? Bien, eso sería la fibra de vidrio como tal en la parte que nosotros utilizamos en el ámbito de la industria, ¿sí? Si usted tiene alguna pregunta, entonces sería importante que usted lo realice en este momento, ¿no? Sí. También la fibra de vidrio puede ser compartida con los plásticos para aumentar su resistencia, ¿no? ¿Qué es un plástico? Es un material que puede ser moldeado por pequeños, ¿sí? Ya hemos hablado dentro de la industria, también de la industria del automóvil, es muy importante el uso de los plásticos, ¿sí? Son procedentes de sustancias naturales, también de origen mineral, de origen vegetal, ¿sí? Y origen animal. Las propiedades de los plásticos aumentado con la resistencia de la fibra de vidrio vamos a tener que son aislantes térmicos, aislantes acústicos, son también eléctricos, tienen resistencia a los agentes químicos, no se oxidan, no hay corrosión y pueden ser conformados por presión o también por calor y adicionando la fibra de vidrio. La estructura de los plásticos, de la fabricación de este tipo de plásticos, se realiza a partir de una estructura simple y este manómero produce largas cadenas de estos polímeros, ¿no? Pues el plástico, como usted sabe, se forma, es un manómero, ¿no? Un solo elemento, pero al unirse varios manómeros van a formar el polímero, ¿no es cierto? Que se denomina la polimerización. Este proceso de polimerización es directa. Estas moléculas reaccionan entre sí mediante presión o calor. Esta policondensación, la reacción tiene más de dos grupos reactivos, ¿sí? Y la poliedición es similar a la policondensación por, ¿no? Bien, va a depender entonces la polimerización de acuerdo a la cadena que nosotros vamos a estructurar. Y esta cadena, según su longitud, un plástico tiene diferentes características. En las cadenas frágiles poseen de 20 a 30 manómeros, poseen de 100 a 1000 manómeros y en los resistentes y flexibles poseen de 10.000 manómeros en adelante. Esta clasificación de los plásticos se clasifican por su comportamiento frente al calor, ¿sí? La naturaleza de la materia prima que lo tenemos, ¿no?
Bien, tenemos plásticos formados al calor y tenemos los termoplásticos, ¿sí? Y termoendurecibles o termoestables. Estos termoplásticos se obtienen por polimerización directa y están constituidos por moléculas de cadenas paralelas con algunos enlaces entre ellas. Se reblandecen cuando se calientan y se endurecen cuando se enfrían, por lo que el calor les produce una transformación física no química, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Los que hemos utilizado más frecuentemente, ¿sí? Y estos tipos que hemos ocupado más frecuentemente son el PVC, utilizamos en el caso de las tuberías de desagüe más común conocidas, ¿no? El polietileno, el poliestireno, ¿sí? El plexiglas es el vidrio plástico y tenemos el nylon, ¿no? Son ese tipo de materiales que nosotros tenemos en la industria, ¿no? Los termoestables, entonces tenemos la baquelita, tenemos aparte de la baquelita, la melamina, que son lo que utilizamos para las mesas como recubrimiento plástico, la resina fenólica, que también nosotros tenemos en varios envases, y las siliconas, ¿no? Lo conocemos. Bien, atendiendo a las materias primas de origen natural y también plásticos sintéticos que tenemos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser de origen natural? Se obtienen a partir de resinas naturales, cauchos y sus derivados, la celulosa, la caseína, la leche, el petróleo, todos son termoestables, ¿no? Estos plásticos sintéticos oran a partir de productos químicos. Pueden ser termoestables o termoplásticos, ¿no? Los plásticos de origen natural son el celofán, lo que nosotros ocupamos en algunas actividades escolares, ¿sí? Las gomas del caucho sintético, ¿sí? El celofán se obtiene a partir de la celulosa, tratado con ácido acético, ¿sí? Produce un producto no inflamable usado en el encintado de bobinado, ¿no? El celuloide se obtiene por la celulosa con ácido nítrico, es flexible en caliente y muy inflamable. En lo que eran las cintas de las películas tenemos este ejemplo, ¿no? Y las gomas se obtienen a partir del caucho natural, se somete a un proceso de vulcanizado para mejorar sus propiedades mediante la adición de azufre, de pigmentos y desodorantes, ¿sí? Entonces, hay varios tipos, ¿no? El caucho sintético, este caucho sintético, supera en calidad y variedad a los obtenidos del origen vegetal.
Los más conocidos son la buna y el pernubán. Sus propiedades se consiguen mediante el vulcanizado, ¿sí? Estos plásticos sintéticos termoestables pueden ser de resina de urea, resina de melamina, resinas fenólicas, resinas epóxicas, ¿sí? Y resinas de poliéster, ¿no? Estas resinas de urea forman varios procesos. La resina de melamina, también conocidas como melamina, presentan características similares a las resinas de. Con esto fabricamos juguetes, revestimientos de muebles de cocina, entre otras propiedades. Las resinas fenólicas, con el nombre de estas resinas fenólicas tenemos la baquelita, ¿sí? Tenemos resinas también epóxicas, ¿sí? Todas ellas pueden ser combinadas con las fibras de vidrio, ¿no? Bien, si ustedes tienen alguna pregunta con este tema de la fibra de vidrio, que es el que vamos a realizar el día de mañana en la práctica del taller mecánico, ¿no? Recuerde que el trabajo es totalmente individual, debe tener un modelo y este modelo puede ser un plástico, puede ser madera. Usted tiene para realizar este trabajo, ¿sí? Aparte de ello, todos los materiales y todas las indicaciones tenemos en la guía práctica que vamos a realizar el día de mañana. Recordándoles, por favor, que es indispensable, es muy indispensable el material que nosotros vamos a utilizar como material de seguridad industrial, que va a ser su mandil, van a ser los guantes, ¿sí? Los guantes desechables, obviamente, las gafas y el equipo de protección personal para evitar accidentes y también incidentes en el taller. Recuerde que la fibra de vidrio puede impregnarse en su piel, ¿sí? Entonces, para ello hay que tomar las precauciones necesarias. Adicionalmente a eso, usted debe tener las gafas de protección para evitar inconvenientes con su vista, ¿sí? Obviamente las precauciones, como ya hemos dicho, son las precauciones que debemos tener en la preparación de la resina cuando estamos utilizando el catalizador y el acelerante. Para aplicar en el modelo, nosotros debemos ayudarnos de una brocha para evitar que entre en contacto directo en nuestras manos la operación que hemos realizado, ¿sí? Debemos tener una tijera para cortar la fibra de vidrio y dar la forma de acuerdo a nuestro modelo, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, vamos viendo el día de mañana en la clase práctica para realizar el modelo de fibra de vidrio, ¿sí? Bien, entonces nos estaremos viendo el día de mañana en la práctica de taller que empezamos, recuerde, a la 1 de la tarde, ¿sí? Y vamos a terminar con esta clase virtual el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Si no tiene ninguna pregunta, usted recuerde que esta clase queda grabada y esta clase usted puede revisarle en cualquier momento que usted disponga para realizar los trabajos necesarios en el taller mecánico, ¿sí? Entonces, nos estaremos viendo el día de mañana y mañana estaremos con la clase práctica de fibra de vidrio, ¿no? ¿Sí? Bien, les agradecemos entonces por su presencia
Si es que hay alguna sugerencia, algún comentario, lo realizan en el chat y estaremos el día de mañana con ustedes. Recordándoles que mañana es la entrega del trabajo de fin de asignatura, ¿sí? Ya les hemos enviado el formato del CD con el cual usted debe presentar el CD y también el escrito, ¿sí? El escrito que es de acuerdo a su carrera, el color es azul, perdón, es de color negro, ¿sí? Y debe ser impreso, ¿no? El día de hoy entonces debe subir su trabajo de fin de asignatura y el día de mañana debemos revisar este trabajo de fin de asignatura en la clase del día de mañana, ¿sí? Bien, entonces nos despedimos del día de hoy y nos veremos el día de mañana, recordándoles que quedan pendientes unas 2 clases virtuales más que lo realizamos en el transcurso de este fin de semana, ¿sí? Es todo por el día de hoy, les agradecemos por su presencia y estaremos el día de mañana.